Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 en un vídeo diferente. Nos ha pillado de viaje, no sé si algunos sabréis dónde estábamos, entonces bueno, pues hacemos en este día, mañana a lo mejor también hay algún vídeo diferente, pero bueno, que no serán mucho. El audio no va a ser perfecto tampoco porque no sé qué tal, hay muchas ráfagas de viento, además en teoría este micro, pues bueno, si lo tocas un poco sí que se nota bastante, además si me lo bajo o algo, lo que sea, pero bueno, el audio no va a ser perfecto, pero por supuesto con vuestro contenido de Fórmula 1, sin vuestro contenido de Fórmula 1 no os ibais a quedar. Así que en el día de hoy tenemos muchas cosas que contaros, muchas noticias que contar al respecto sobre la actualidad del mundo de la Fórmula 1, como todos los días hacemos, y vamos a dar comienzo ya de primeras. Lo primero de todo, y como siempre solemos hacer, tenemos que hablar con respecto al equipo Aston Martin, tenemos que hablar con respecto a unas palabras que ha dado Dan Fallows, que ya sabéis quién es su director técnico, que el año que viene pues veremos que son capaces de hacer. Pero en lo primero que vamos a hablar al respecto sobre ellos, Dan Fallows ha explicado el motivo, la forma con la que Aston Martin ha sido capaz de mejorar tanto a lo largo de el invierno de 2022 a 2023. Es decir, por qué Aston Martin logró dar ese paso adelante que consiguieron dar la pasada temporada y por lo que hay esperanzas para que la próxima temporada puedan dar también un salto hacia adelante y puedan volver a ser competitivos. Bueno, pues en lo que Dan Fallows explica es que durante el invierno se pueden hacer una serie de cambios que durante la temporada no. Este año hemos visto a un equipo McLaren dar un salto inmenso durante la temporada, pero teóricamente, según cuenta él, hay ciertas cosas que no puedes cambiar durante el año, como es en sí el concepto completo. ¿Qué es lo que logró hacer Aston Martin en la pasada temporada de 2022 a 2023? Con lo que lograron un cambio tan bueno, tan fuerte, lograron ser tan competitivos y el próximo año pues veremos si son capaces de repetirlo, pero esa es la forma del éxito que tuvo Aston Martin la pasada temporada. Veremos de qué son capaces con el AMR23, desde luego que no han conseguido dar un buen desarrollo a lo largo de la temporada, pero sí que demostraron durante 2022 ser capaces de dar buenos pasos adelante. 2022 fueron una gran mejora y luego durante el invierno dar un paso adelante. Además, durante ese 2022 es crucial para el desarrollo de la AMR23. ¿Por qué? Porque bueno, sabemos, os lo hemos contado en muchas ocasiones, que Aston Martin no comenzó bien la nueva era, comenzó siendo el peor equipo durante 2022 y a lo largo de esa temporada lograron mejorar mucho. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, pues dando pasos hacia adelante, cambiando los aspectos de componentes de los monoplazas que sí que podían y aún así, pese a tener el peor coche a principios de año, lograron mejorar. Es una versión similar, quizá podríamos llegar a decir, a lo que ha sido capaz de hacer McLaren este año, lo único que McLaren ha dado un paso aún más gigante, que ha sido pasar de ser uno de los últimos equipos a pelear por los podios, como ya sabemos. Aston Martin pasó a ser algo más competitivo. Ya durante el invierno sí que han sido capaces de dar ese paso adelante, porque fue en el momento en el que ya cambiaron los aspectos que comentará Dan Fallows, que ahora os los comentamos, que se pueden dar durante el invierno, que no se puede hacer, que no se puede mejorar durante la temporada. A esto también, pues bueno, podemos referirnos a McLaren con el hecho de que lo que han hecho es impresionante, pero también quizá, y si lo hacemos referencia a lo que ha hecho McLaren, podemos sacar en conclusión que realmente esos cambios estructurales que nos va a comentar Dan Fallows que se pueden hacer durante el invierno, ya los habían realizado durante el invierno ellos realmente. Lo único que, bueno, no se habían visto con el cambio estructural, pero luego el monoplaza que tenían no habían llegado a estar en una buena posición. Os recordamos que durante el invierno McLaren cambió la suspensión delantera, puso una pull rod, que ellos y Red Bull son los únicos que tienen esa pull rod en la suspensión delantera y por ese motivo son los únicos que son los que mejor están rindiendo generalmente, porque bueno, McLaren sí que está compitiendo frente a Ferrari y frente a Mercedes y a Aston Martin en algunas ocasiones, pero eso es lo que hizo sobre todo McLaren durante ese invierno, ese cambio estructural. Luego a lo largo de la temporada fue hacer un desarrollo capaz de hacer funcionar ese cambio estructural. Así que eso es lo que comenta, recordando por 2022 como estábamos hablando por Aston Martin, sobre todo quizá para ese 2023, y de por sí como nos comenta fue muy importante lo que fueron capaces de hacer durante todo ese 2022. En palabras que comenta, como os decimos, Dan Fallows en The New York Times, lo que dice es: ya había habido una gran mejoría durante el 2022. El comienzo de 2023 solo enseñó las mejoras que faltaban. Hay muchas cosas que no pueden hacerse durante el año y sí durante el invierno. Ahí es lo que nos comenta. Entre esos ciertos aspectos que no se pueden hacer durante la temporada que sí durante el invierno, lo que dice es arquitectura del chasis, cambios fundamentales, aerodinámicos y demás. Fueron algo más agresivos durante el invierno que 2022 y fue muy positivo. Dicen que no solo mejoró, además también, que esto es importante para la mejoría que fueron capaces de dar en 2023, no solo mejoraron el rendimiento, que por supuesto fueron capaces de plantarse en un coche que era capaz de pelear por podios, capaz de ganar a Mercedes o a Ferrari, sino que también
específicamente eran mucho más agradable de conducir. Eso es algo que nos ha destacado Dan Fallows, que era mucho más agradable de conducir, que eso lo agradecieron mucho los pilotos, porque si no hubiera sido más agradable de conducir, pues hubiera sido un coche que era lo que les pasaba en 2022, bastante inestable, que era lo que les pasó al final en 2023, curiosamente, porque con el desarrollo de la MR23 fue bastante inestable. En 2022 era porque era un mal coche al final, en 2023 porque fallaron en ese desarrollo, así que en ese sentido es bastante interesante. Que para finalizar, para completar, también Dan Fallows habla al respecto sobre la próxima temporada, al respecto sobre si serán o no capaces de dar ese nuevo paso hacia adelante, que ya lo consiguieron dar en 2023, pero para el próximo año pues todavía les falta, todavía necesitamos ver otro paso adelante si quieren ser capaces de cumplir objetivos, cumplir que sean capaces de pelear por el título, como ya sabemos, y conseguir Fernando Alonso el tercero o esa 33 que tanto ansía. ¿Hacia esto es posible? Bueno, en palabras de Dan Fallows, el director técnico del equipo Aston Martin, lo que dice es que sí que son capaces de dar ese paso adelante, sí que podrían llegar a ponerse en una posición, en una situación similar a la que pudieron en 2022 a 2023, en este caso 2023 a 2024, dar ese paso adelante, no de las mismas magnitudes, porque si lo comparamos Bahrein 2022 con Bahrein 2023, Aston Martin da un paso adelante de alrededor de casi 3 segundos, eso es impensable hoy en día, 3 segundos dominaría por 2 segundos Aston Martin por vuelta en comparación contra los rivales. Si lo comparamos en Abu Dhabi a Bahrein de 2022, los datos que ellos recogían es que habían mejorado 1,5 segundos, es más o menos lo que ellos comentaron. ¿Y eso sería posible? Tampoco. Por supuesto que no, por el hecho de que, como os hemos comentado muchas veces en el canal, dar ese paso adelante supone otra vez, como os decimos, aunque no sea por tanta distancia como si mejoran con 3 segundos, pero supone ser dominadores. Eso ya ellos han comentado que no. No es ese salto adelante, sí que sería un salto adelante capaz de pelear en una mejor posición, tener un mejor coche, que esa es la intención que tiene en 2024, y lo que cree Dan Fallows es que sí. Al respecto sobre en qué posición se encontrarían, si podrían competir o no contra los rivales, contra Mercedes, contra Ferrari o ya hablando por el título frente a Red Bull, la verdad que ahí ya lo que dice el propio Dan Fallows es que dependería de lo que hagan los demás, dependería de en qué posición se encuentren, ahí sí que podría llegar a ser una mejor posición o ser algo menos competitivos. Las palabras que nos decía Dan Fallows son las siguientes: es absolutamente posible, hablando acerca de ese gran salto, ha demostrado que se puede, donde más, y depende más de los demás que de ellos. También en este sentido recogemos también lo que os he comentado yo durante mucho tiempo esta temporada, que el respecto sobre el dominio que daba Red Bull realmente era más de mérito de Ferrari y de Mercedes que mérito de Red Bull. Esto lo hemos dicho en muchas ocasiones aquí en el canal, simplemente por el hecho de que Red Bull y Mercedes y Ferrari no mejoraron tanto como se esperaba. Red Bull realmente la evolución que tuvo fue similar a la que se esperaba que dieran en un invierno, pero Ferrari y Mercedes prácticamente no progresaron nada. Lo bueno que cuenta Aston Martin para el próximo año es que Ferrari y Mercedes nuevamente cambian de concepto. Ahí podemos recordar también lo que decimos de depende de ellos, depende de lo que hagan los rivales. Sí, es verdad, depende de lo que sean capaces de hacer, veremos ese nuevo concepto que nos introducen. Al final todos se van a asemejar más a Red Bull, pero también es en el punto en el que se encuentra hoy en día Aston Martin y también McLaren. Aston Martin y McLaren en ese sentido cuentan con cierta ventaja porque ellos ya dieron ese cambio de concepto. Veremos en ese caso Ferrari y Mercedes, y eso es lo que dice Dan Fallows. El paso adelante está prácticamente asegurado porque lo lógico es que de un año para otro des un paso adelante. Luego ya en qué posición se encuentren es una cosa diferente. También, por ejemplo, en este sentido, al final el paso adelante que dio Aston Martin dependía, para verlo visualmente, dependía del que fuesen capaces de hacer los rivales. ¿A qué me refiero con ello? Aston Martin mejoró 1,5 segundos, por supuesto, ya todos lo sabemos, pero si Ferrari y Mercedes mejora otro 1,5 segundos, la diferencia con ellos hubiera sido la misma. La cosa es que no mejoraron tanto. También os recordamos que Aston Martin se superó en sus propias expectativas a sí mismos la pasada temporada. Ellos lo han dicho en muchas ocasiones, que se sorprendieron mucho de lo que consiguieron hacer, se sorprendieron mucho del paso adelante que fueron capaces de dar. Así que veremos qué es lo que son capaces de dar para el próximo año, si son capaces de cumplir ese paso adelante que nos comenta Dan Fallows, o por el contrario pues les vemos quizá en una posición similar a la que hemos visto en este final de temporada, que lo lógico, como siempre os decimos, es que sea continuista, el reglamento es continuista, las reglas no cambian demasiado para la próxima temporada, con la excepción de varios cambios aerodinámicos, por lo que simplemente es una evolución de lo actual. Y siendo una evolución de lo actual, lo lógico es, el punto de partida es lo que hemos visto en este final de temporada. Veremos la próxima temporada qué son capaces de hacer. El punto de partida es este principio de temporada, como siempre os hemos comentado. También, por supuesto, yo siempre os he dicho que el AMR24
Yo, opinión personal, siempre os he dicho que yo lo haría de punto de partida el AMR23 de principios de temporada. Esto también siempre os lo he comentado yo. ¿Por qué? Porque ese coche era un monoplaza que tenía muchas fortalezas, pues era un coche muy fuerte en ritmo de carrera, con una degradación bastante buena y que lo fastidiaste tú mismo con el desarrollo. Eso es lo que ha comentado Aston Martin en varias ocasiones, que ya han aprendido qué es lo que falló, ya saben qué es lo que falló y qué cosas harían diferentes. Eso lo han comentado muchas personas. Sabiendo eso, sabiendo qué cosas diferentes podrían hacer, puedes empezar con ese punto de partida y cambiarlo para la próxima temporada. Por eso yo siempre os he comentado que, en mi opinión, creo que Aston Martin debería de empezar desde el punto de partida del principio de temporada y haber desarrollado de ahí, en lugar de el punto de partida ser el final de temporada 2023 y comenzar desde entonces a mejorar. Pero veremos qué son lo capaces de hacer el próximo año, solo eso lo veremos la próxima temporada. Vamos a dejar ya a un lado el equipo Aston Martin y tenemos que cambiar de tema, tenemos que irnos a unas palabras que ha dado Marc Márquez. Y sí, este es un canal de Fórmula 1, en alguna ocasión os contamos cosas de MotoGP, de otras categorías de automovilismo, del WEC, de la IndyCar, os contamos varias cosas, pero ahora tenemos que hablar acerca de unas palabras de Marc Márquez porque ha hablado al respecto sobre similitudes con Max Verstappen. Marc Márquez y Max Verstappen son similares. Bueno, pues por lo menos el campeón de MotoGP sí que cree que sean similares. ¿En qué sentido cree que sean similares? Bueno, pues sobre todo en la forma de afrontar los grandes premios, en la forma de afrontar las carreras y en la forma de ser un killer. Él lo llega a decir, en ser un asesino, porque solo les importa ganar y ese es el único objetivo que tienen. Esa es la comparación que hace Marc Márquez con Max Verstappen. Que bueno, la verdad que sí que puede ser bastante similares en ese sentido, similares en el hecho de ir a por la victoria únicamente y ese ser el objetivo que se muestren ambos pilotos, cada uno en su categoría, y cada uno en su categoría son de los mejores. Marc Márquez desde 2019 no consigue ganar el título, ha conseguido ganar alguna carrera en estos años, pero ya sabemos por supuesto que se debe también al hecho de pues no haber tenido moto, la Honda ha empeorado bastante, el primer año en 2020 se lesionó, 2021 pues estuvo también de recaídas y demás, la Honda, como digo, desapareció también con la llegada de la aerodinámica activa y demás. No es un canal de motos, como os hemos comentado en muchas ocasiones, esto es un canal de Fórmula 1 y en esa comparativa de pilotos con Max Verstappen y demás, sí que la verdad que se asemejan bastante, como estábamos diciendo. Además, Marc Márquez y Max Verstappen son dos pilotos que se conocen mucho, se conocen muy bien y son bastante amigos. Esto por el hecho de los años que han compartido eventos con Honda. Ahora cuando Red Bull estaba con el motor Honda, estaba haciendo motorizado con Honda, pues han tenido eventos. Recientemente trajimos en el canal también unas palabras del propio Marc Márquez, porque en el evento último que tuvo Honda de este año para cerrar la temporada 2023, el último en el que ha estado presente en este caso Marc Márquez, porque sabemos que se cambia a Ducati, bueno, que no es un canal de motos como decimos, pues estuvieron ahí los dos presentes. Marc Márquez no pudo correr porque ha sido recientemente operado, pero a Max Verstappen le preguntaron acerca del WEC, que os lo trajimos aquí. Max Verstappen habló de que le gustaría correr con Fernando y Marc Márquez se metió también en la conversación diciendo que él también querría correr, que era a tono de broma, pero lo trajimos aquí en el canal ya recientemente, y ese es uno de esos ejemplos, ese es uno de esos eventos en los que los dos pilotos han estado juntos y durante estos últimos años han estado en varias ocasiones, así que bueno, son dos personas que se conocen bastante y esa es la opinión que tiene Marc Márquez al respecto sobre Verstappen, al respecto sobre el piloto neerlandés y sus similitudes. Sus palabras textuales donde explica todo esto son las siguientes: me gusta Max porque es un killer, para ganar y tener éxito también necesitas ser un asesino. A lo que se refiere con ser un asesino a ser un killer, porque obviamente no es real, lo que se refiere es, no puede importarte nada, debes ser un asesino. La forma de lograrlo, la forma de ganar, se refiere en este caso, no importa. Su prioridad es ganar y tenemos la misma mentalidad, por eso me gusta. Así que esa es la comparativa que hacen entre los dos. Y desde luego que es así, si es que Max Verstappen lo llevamos a nuestro terreno, a los de Fórmula 1, lo hemos visto esta temporada. Max Verstappen es un auténtico killer y lo hemos visto esta temporada. Ha ganado 19 de 22 carreras, que es una barbaridad. Solo ha perdido 3, 2 contra su compañero de equipo, que fueron a principios de temporada. Ya hemos traído en varias ocasiones en el canal y os lo he contado también en redes sociales y demás, cómo Max Verstappen también, a partir del Gran Premio Azerbaiyán, que es la última carrera que pierde frente a su compañero de equipo, como que se planteó el hecho de no voy a perder más. Incluso lo que se hablaba en aquella ocasión es que Verstappen le había dicho a sus alrededores que no iba a volver a perder contra Checo, lo acabó cumpliendo. En ese momento estaba 2-2 y luego se plantó 19-2 contra su compañero de equipo, la diferencia. Solo perdió a partir de ese momento el Gran Premio de Singapur,
Red Bull desde luego que en ese momento no estaba mal, y al final es eso. ¿Qué es lo que importa? Ganar. ¿Cómo lo hagas? Si ganas dominando, que es lo que ha hecho Verstappen en muchas ocasiones, si ganas aplastando, si ganas en la última vuelta, como incluso ganó su último campeonato, no es importante. Lo importante es ganar. En esa es la comparativa que hace que Marc Márquez también piensa de esa manera y cree que los dos pilotos son los que piensan de esa forma. Por cierto, y seguimos hablando con respecto al equipo Red Bull, no nos vamos a ir muy lejos y no nos vamos a ir tampoco de Max Verstappen, aunque no tiene que ver directamente con él. Tenemos que ver unas palabras que ha dado Christian Horner, en palabras que recogen Racing News 365. ¿Qué es lo que ha hablado el jefe del equipo Red Bull? Bueno, pues ha hablado de que se arrepiente de no haber fichado al próximo Max Verstappen. ¿Quién es el próximo Max Verstappen? ¿Quién considera en este caso Red Bull que va a ser el siguiente piloto que sea tan capaz de dominar la Fórmula 1? Ellos creen que va a ser Oscar Piastri. Se arrepienten de no haberlo fichado porque tuvieron oportunidades en categorías inferiores de haberlo unido a la academia de Red Bull, que sabemos que la academia de jóvenes pilotos de Red Bull siempre ha sido bastante exitosa. Tuvieron oportunidades de ficharlo, pero decidieron no hacerlo. Acabó fichando por la academia de pilotos de Renault, que bueno, luego sabemos lo que pasó al final con Renault, que acabó saliendo a McLaren y demás, pero tuvieron esa oportunidad y ahora Christian Horner admite que se arrepiente de ello. Se arrepiente, por supuesto, por el hecho de que podrían haber tenido una joven estrella ahí, que la verdad que ahora mismo la academia de Red Bull no está proporcionando muy buenos pilotos. Al final también sabemos que Checo Pérez, lo raro es que haya sido capaz de llegar a Red Bull, y no porque Checo sea mal piloto, sino porque Red Bull siempre ha priorizado su propia academia. Al final no están saliendo muchos pilotos, está Tsunoda ahora mismo en AlphaTauri, fijaros, ya no por Checo, fijaros que al final casi siempre se nos olvida, pero estaba De Vries en AlphaTauri. AlphaTauri es el equipo para Red Bull para subir a jóvenes pilotos y prefirieron fichar a un piloto que ya no era joven, que ya era mayor incluso que Verstappen, tenía 27 años si no recuerdo mal, un piloto que no tenía experiencia en Fórmula 1 para su equipo B. O sea, para que veáis que la academia de pilotos de Red Bull ahora mismo pasa por un momento en el que les está costando encontrar pilotos. Ahora mismo está Hadjar en Fórmula 2, que ha subido a AlphaTauri este año, se subió también al Red Bull y bueno, la verdad que no es extremadamente malo. Y está Pepe Martí, que yo en Pepe Martí sí que tengo grandes esperanzas. Veremos si es capaz de acabar llegando a la Fórmula 1 y si es capaz de hacerlo con Red Bull. Pero independientemente de ello, si a lo que nos íbamos es que a esa academia de Red Bull, pues desde luego que tampoco está pasando por su mejor momento, no está en el momento donde más pilotos se tienen. Y lo que comenta Christian Horner es que ellos ya le vieron en Fórmula 4 y en Fórmula Renault, que estaba corriendo con el equipo ARMS, pero tuvieron la oportunidad de ficharlo y hoy en día se arrepiente de que no lo tomaron esa decisión en aquel momento. Al final no acabó fichando por Red Bull, lo que comentan es que fichó por la academia de Renault, por la academia de Alpine, y luego ya sabemos, ganó Fórmula 3, ganó Fórmula 2 en su primer año, se tuvo que pasar un año sabático, por así decirlo, un año de piloto reserva de Alpine porque sabemos que no le consiguieron encontrar ningún asiento y luego acabó llegando a McLaren. Esta temporada Piastri ha hecho una temporada espectacular, ha sido buenísima Piastri la que ha sido capaz de hacer, ya lo hemos visto, ha logrado podios en carreras de verdad, ha logrado una pole que fue en la carrera del sprint de Qatar, lograron la pole, o sea, la pole de la shootout, luego logró ganar incluso aquella carrera, también logró ponerse muy bien en la carrera, en la clasificación shootout de Bélgica y casi gana aquella carrera al sprint porque logró una mejor salida, pero bueno, ha tenido actuaciones muy buenas. Ya os hemos comentado que Oscar Piastri, a mí lo único que me falla del piloto australiano es su degradación de neumáticos. Por supuesto es por ponerle un pero, porque es que es un piloto rookie que además está siendo comparado frente a Lando Norris, que es uno de los mejores pilotos ya de la parrilla. Es por ponerle simplemente un pero al piloto australiano. Pero, perdonad por cierto, porque hay veces que suenan pitidos y demás, pero bueno, es por ponerle un pero, porque es un año de rookie, lo lógico es obviamente que no estuviera ni siquiera al nivel de Piastri, porque es un piloto, Piastri es uno de los, Norris es uno de los mejores pilotos de la parrilla, aún así Piastri es capaz de estar a ese nivel, así que lo que está haciendo es espectacular. Yo os comentaba a principios de 2023 que mantuviéramos la calma con Piastri, sobre todo porque era un piloto rookie que veríamos a ver cómo rendía, venía prometiendo muchísimo en categorías inferiores, pero siempre luego cuando llegas a Fórmula 1 puede ser que cumpla esas expectativas o que no. Ha habido pilotos que en categorías inferiores tenían una pinta bestial y no acabaron cumpliendo. Otro caso de que estuvo en McLaren y que además quien fue su compañero fue Fernando Alonso, que estoy refiriéndose a Stoffel Van Dorn. Van Dorn tenía una pinta espectacular, venía de arrasar en categorías inferiores y Alonso destrozó su carrera deportiva. Luego tenemos otros ejemplos de pilotos que no aparentan que vayan a ser tanto en categorías inferiores y que llegan a la Fórmula 1 y lo hacen de forma espectacular. Mismo ejemplo, y no sigo lo de McLaren, Lando Norris. Norris parecía que iba a ser un piloto, o por lo menos era mi expectativa cuando llegaba a la Fórmula 1. Un piloto bueno, un piloto competitivo,
pero no mucho más. No iba a ser un piloto, iba a ser un piloto estilo Albon, era más o menos, yo creo que en la posición en la que se encontraría uno de los pilotos de zona media espectaculares, que quizá puede estar en un equipo top y ser competitivo, pero nada de pelear por el título, y en definitiva Norris sabemos que no es ese nivel. Así que por ese sentido yo con Piastri mantenía la calma, porque las expectativas eran muy altas con el piloto australiano, toda la pinta indicaba que iba a ser uno de los mejores pilotos de la parrilla, uno de la joven camada esta que está llegando, que siempre os decimos que son Norris, Leclerc, Russell y Verstappen, pero salvando las distancias con Max. Siempre os decimos que son esos pilotos. Parecía que iba a ser uno de esa joven camada que está llamada a liderar la Fórmula 1, a ser quienes sean los próximos mejores pilotos, los próximos Verstappen, Hamilton y Alonso. Verstappen ya está en ese nivel porque también es esa joven camada, pero que teníamos que mantener la calma. Definitivamente que lo está, sin lugar a dudas, e incluso desde el propio equipo Red Bull lo sitúan como el próximo Verstappen, que veremos si es capaz de cumplir ese objetivo. Independientemente de ello, también antes de hablaros de las palabras que dice Horner y pasar al siguiente de los temas, muy curioso que Red Bull ya ha alabado a los dos pilotos de McLaren. Con Norris se deshacen de elogios. Sabemos que uno de los objetivos que tiene Christian Horner y que tiene Red Bull es acabar fichando a Lando Norris. Norris tiene contrato hasta 2025, pero más allá de ahí siempre han hablado muy bien de él, han hablado maravillas y es uno de los objetivos que tienen. También se arrepienten, y lo hemos contado en el canal, de no haberse hecho con los servicios del británico cuando era joven, porque también incluso con él estuvieron negociando, llegan a decir. Con Piastri simplemente dicen que lo tenían en el radar y nunca lo acabaron fichando. Pero que es muy curioso, ¿no? Que ya se han deshecho de elogios de Norris y se deshacen ahora de elogios de Piastri. Lo único que si quisieran a Oscar en lugar de Norris, la verdad que Piastri lo tienen hasta más complicado. En este punto de su carrera sería quizá más fácil convencerle ahora mismo de que se marche de McLaren a Red Bull y ser compañero de Verstappen, porque Norris ahora mismo yo sí que lo veo complicado. A principios de temporada yo os decía que Norris yo lo veía muy factible a Red Bull por el hecho de que McLaren no estaba en una buena posición, pese a que tuviera que compartir equipo frente a Verstappen. Ahora mismo yo con Norris lo veo más complicado. ¿Para qué se va a ir de McLaren si McLaren está compitiendo? Queda hasta 2025 contrato. Yo eso sí que Norris lo que no haría es firmar un contrato a tan largo plazo como ha hecho en varias ocasiones, que en 2022 firmó un contrato hasta 2023 sin saber cómo McLaren iba a rendir en la nueva era. Al final hoy en día firmó un contrato hasta 2025, quiero decir, perdonad. Al final hoy en día McLaren en 2023 está en una muy buena posición, como todos sabemos, pero incluso al principio de 2023 no parecía muy prometedor, así que bueno, ahí se comprometió mucho a largo plazo, quizá no lo hace la próxima vez, pero hoy en día si pudieran fichar a alguno de los dos, si le ponen en la mesa los contratos, quizá es más fácil convencer a Piastri por simplemente ser más joven y prometerle pues que vaya a llegar a un punto más alto en un futuro. Por ser mejor piloto, hoy en día es mejor Piastri, es mejor Norris, así que bueno, eso es lo curioso. Las palabras que decía Horner, y ya pasamos al siguiente de los temas con respecto a esto, lo que dice es un talento especial, hablando acerca de Piastri. En retrospectiva, me arrepiento de no haberlo fichado. Lo que explica en este punto es que lo vieron en esas categorías inferiores, como decimos, en Fórmula 4, en Fórmula Renault, las ganó, se marchó luego a Fórmula 3, dice, corrió en Fórmula 4 y Fórmula Renault y era obvio que tenía talento. En ese momento tuvimos la oportunidad de ficharlo, pero no lo acabamos haciendo. Luego ganó Fórmula 3 y Fórmula 2 de la mano de Alpine. Me arrepiento de ello. Era el próximo Verstappen, que también decir que es el próximo Verstappen es muy buenas palabras para describir en este caso a Oscar Piastri. Así que bueno, otros elogios más que hace Red Bull con respecto a uno de los pilotos de McLaren. No nos vamos a ir de McLaren, tenemos que seguir hablando de ellos. Lo único que antes de continuar, pues bueno, pediros perdón todavía por el audio si habéis llegado hasta este punto, porque no sé exactamente cómo estará sonando. He hecho pruebas, se escuchaba bien, pero hay mucho viento. Pero bueno, que simplemente era para seguir de eso. Como digo, no nos vamos de McLaren, es otro de los temas que tenemos que tratar en el vídeo de hoy, porque bueno, McLaren siempre los pone todo el mundo como quizá los que sean capaces de pelear frente a Red Bull el próximo año. ¿Y van a ser capaces de pelear el próximo año? Bueno, ¿por qué la gente dice eso? Sobre todo por lo que han sido capaces de hacer durante esta temporada 2023, pasando de ser uno de los peores equipos a pelear por los podios. Si han sido capaces de hacer eso en el desarrollo de la propia temporada, ¿qué serán capaces de hacer durante el invierno? Hay mucha gente que los sitúa como el equipo que será capaz de pelear contra Red Bull por el título el próximo año. ¿Serán o no serán capaces? Bueno, pues la verdad que por supuesto no lo sabemos. El propio Piastri, por ejemplo, se ha pronunciado diciendo que él sí que cree que van a ser capaces de pelear por el título.
Zak Brown mantiene la calma. Zak Brown dice que no espera que McLaren el próximo año sea capaz de maximizarlo todo, ser capaces de sacar todo el provecho a sus instalaciones, que os recordamos que este año terminaron el túnel de viento y ahora pues son un mejor equipo en ese sentido, tienen mejores herramientas. Lo que dice Zak Brown, CEO de McLaren, es que no espera que eso sea en 2024, no espera que puedan maximizarlo todo y sacar el máximo rendimiento para esta próxima temporada y por ende competir por el título, espera que eso ocurra en 2025. La explicación que da Zak Brown la verdad que tiene bastante sentido y es también con respecto a lo que siempre os comentamos también, por ejemplo, con Aston Martin, que finaliza su túnel de viento este año. Por lo menos teóricamente, si no se retrasan la construcción, es a principios de temporada. En el caso de McLaren, por ejemplo, ocurrió ya iniciada la segunda mitad del año, ya ha pasado el verano, es cuando se terminó ese túnel de viento, por lo que en el caso de McLaren les vino peor para lo que os vamos a comentar. Siempre os decimos que Aston Martin que finaliza el túnel de viento este año cuando tendrá influencias en 2025. En el caso de McLaren dicen que también es 2025. ¿Y cómo es esto posible si lo acabaron un año antes? Porque cuando acabaron su túnel de viento, 2024 ya estaba en desarrollo. Sí que va a tener influencia ese túnel de viento, no la niega, pero va a tener más influencia en ese 2025. Es a lo que se refiere Zak Brown. Quizá el año que viene McLaren es capaz de dar un paso adelante considerable, pero es cuando el próximo año es cuando podrán dar ese paso adelante, cuando podrán maximizarlo todo. Es a lo que se refiere Zak Brown. Tampoco descarta el año que viene quizá pelear por el título. Él simplemente lo que dice es que sus recursos, las posibilidades que tienen, las maximizarán la próxima temporada. En ese sentido rebaja las expectativas. Hablando antes del piloto australiano de Oscar Piastri, él ha dicho que espera que el próximo año sean capaces de pelear por el título. No lo sabemos, al final por supuesto no lo sabemos y puede ser que ellos mismos se lleven la sorpresa. Esto lo sabemos muy bien por parte de Aston Martin también, que este año se han sido capaces de dar la sorpresa. Puede ser que den la sorpresa el próximo año, por supuesto que sí, McLaren, pero las expectativas que mantienen son bajas, indicando que ellos no esperan dar ese paso adelante porque no esperan maximizarlo todo. Además, McLaren también es uno de los equipos que más cambio de personal ha habido durante este año. Han fichado, sobre todo el nombre a destacar es Rob Marshall. Rob Marshall estaba en el equipo Red Bull, llevaba mucho tiempo en el equipo Red Bull y se ha marchado a McLaren ahora. No es inmediato, como ya todos sabemos, un cambio de ese calibre tiene un tiempo de gardening, mínimo un año, en teoría según comentan desde McLaren va a ser un año. También se ha marchado gente, se ha ido James Key, que se ha ido a Alfa Romeo, ya ha empezado a trabajar por cierto, se ha ido a Alfa Romeo. Bueno, pues son cambios que se han hecho, cambios estructurales, además de otros cambios de otros nombres que hay por el equipo que no son tan sonados como digo Rob Marshall o James Key, que se han marchado. Entonces son grandes cambios que han pasado en McLaren que esos llegan esta temporada, no han tenido ni siquiera influencia en 2024. Entonces por eso es por lo que dicen que esperan que se maximice todo en 2025. Esto es muy similar a lo de Dan Fallows. Dan Fallows llega a mitad de 2022, no tiene influencia total sobre 2023, por eso siempre os comentamos que sobre todo cuando tendrá influencia es en 2024. Dan Fallows sí ha tenido influencia en el desarrollo de la MR23, pero bueno, eso es otro tema que ya os hemos hablado en varias ocasiones. Entonces eso es lo que comentan desde el equipo McLaren, que es cuando esperan poder maximizarlo todo, la llegada de las nuevas personal que han fichado y el funcionamiento de sus nuevas herramientas, túnel de viento y otros aspectos que ahora nos contará Zak Brown, que os vamos a leer sus palabras para la próxima temporada. Otra cosa que comenta Zak Brown, y ya leemos sus palabras, que es bastante interesante, lo comenta el propio CEO de McLaren, es el hecho de que ellos han sido capaces de dar la gran mejora que han sido capaces en 2023 sin toda esta gente y sin estas nuevas herramientas. Maximizarlos para 2025, pero ya para 2024 han tenido esas herramientas. Así que dice que el futuro es muy esperanzador, es lo que llega a decir el propio Zak Brown, que están viviendo ahora en una etapa en un equipo McLaren que por fin parece que está resurgiendo. Las palabras que decía, por lo tanto, el CEO de McLaren en palabras recogidas en la propia web de la Fórmula 1 son las siguientes: tenemos todo lo que necesitamos, con esas nuevas herramientas, ese nuevo personal, pero necesitamos más tiempo, es lo único que necesitan. Ya no es quejas de herramientas, están en esa igualdad de condiciones frente a los equipos grandes, pero sí que necesitan más tiempo. No se maximizará todo con la nueva fábrica, túnel de viento, etcétera, hasta 2025. ¿Qué cosas nuevas han llegado en el equipo McLaren? Ha llegado un nuevo túnel de viento que ya ha comenzado para 2024, pero como os digo, con el desarrollo del monoplaza del próximo año ya ha dado comienzo, entonces veremos qué influencia tiene, por lo que sacarán todo provecho en 2025 y además llegarán ese nuevo personal la próxima temporada. Estos son los puntos que destaca Zak Brown y dice: la mejora de 2023 se hizo sin todo eso, así que es emocionante, como os estábamos comentando. Así que bueno,
Esas son las palabras que nos dice el CEO del equipo McLaren. Lo último para finalizar este vídeo, lo último que os tenemos que comentar, que ya no tiene que ver con el equipo McLaren, que os lo hemos hilado todo. Lo último que os tenemos que comentar es con respecto a unas palabras que ha dado Valtteri Bottas. Y finalizamos con este vídeo. Valtteri Bottas, el piloto finlandés, habla acerca del próximo año con Sauber, habla al respecto sobre la próxima temporada y lo que serán capaces de hacer. Alfa Romeo ha sido el 9º equipo, la base de Sauber es exactamente la misma porque es que es el mismo equipo, no cambia en absoluto, y lo que dice Valtteri Bottas es que está bastante esperanzado para la próxima temporada. ¿Por qué tiene las esperanzas altas el piloto finlandés? Bueno, pues básicamente y sobre todo por el hecho de que el próximo año tendrán un cambio de concepto. Se unen a Ferrari, se unen a Mercedes, Sauber también tendrá un cambio de concepto para la próxima temporada. Un cambio de concepto que al final será asemejarse a Red Bull, como todos sabemos. Como os digo, se unen a Ferrari y a Mercedes. Es un punto bueno que tienen el hecho de cambiar de concepto. Se dan cuenta de que su concepto actual no es positivo y el próximo año pues van hacia el concepto de Red Bull. Es negativo porque esto ocurre en el tercer año. Quiero decir, como os he dicho, hoy ha sido un día también de hablar mucho del concepto, porque hemos hablado mucho de Aston Martin y de McLaren. Tanto Aston Martin como McLaren cambiaron ese concepto ya de cara a 2023. Estos llegan en 2024, llegan con 2 años de retraso, cuando sobre todo Red Bull, que es el concepto al que te vas, lleva 2 años ya de desarrollo y por ejemplo McLaren y Aston Martin llevan 1. En el caso de Alfa Romeo, de Sauber, perdonad, que sigo llamándoles de vez en cuando Alfa Romeo, cambian nuevamente ese concepto, se asemejará mucho más. Hay palabras que dice Valtteri Bottas que ahora os vamos a leer que son esperanzadoras para ese nuevo concepto, pero en definitiva lo que se refiere al piloto finlandés es que cambian ese coche, necesitaban ese cambio de diseño, se han dado cuenta de que habían llegado al final de su actual concepto, no les daba para más y ese es el motivo por el que lo cambian, ese es el motivo por el que lo comenta el piloto finlandés, que por cierto Sauber, yo les sigo llamando Sauber y salvo que ocurra algo raro, que oye, que puede ser ese 1 de enero, pero salvo que ocurra algo raro, se van a seguir llamando Sauber, los vamos a seguir llamando así, pero que recordaros que dentro de unos escasos días, el 1 de enero, ellos presentan su nuevo nombre, presentaron este nuevo nombre que ya vendieron mucho la moto con el hecho de que iban a tener un patrocinador principal, un title sponsor que les daría nombre, pero ese nombre fue Kick Formula One Team Sauber, no, es Stake Formula One Team Kick Sauber, y ya sabemos que ese nombre no lo vamos a llamar, lo vamos a llamar Sauber, salvo que ocurra algo raro, salvo que sea un patrocinador del estilo de Alfa Romeo como lo fue en su día. El nombre del equipo lo vamos a seguir llamando Sauber para la próxima temporada. Nos tenemos que seguir adecuando porque Alfa Romeo estaba bastante bien ya metido en nuestras cabezas, además de que bueno, es que es el mismo equipo, o sea, Alfa Romeo simplemente era un patrocinador, el equipo realmente se llamaba Sauber. Así que veremos qué son capaces de hacer para ese concepto de la próxima temporada, que Alfa Romeo la verdad que empezó muy bien esta nueva era en 2022, eran capaces de pelear, vamos, Valtteri Bottas en las primeras carreras del año se metió siempre en Q3 peleando frente a Mercedes y demás. Luego perdieron esa ventaja que tenían a principios de año. ¿Cuál era la ventaja? Era el peso. Fue el equipo que más se ajustó al peso mínimo. Entonces durante las primeras carreras del año tenían una ventaja bastante importante. En base a que los demás equipos fueron adelgazando sus coches, perdieron esa ventaja, por supuesto. Luego parecía que en 2023 habían logrado solucionar algunos problemas, pero esto se quedó todo en Bahrein. En Bahrein, tanto en los test como en la primera carrera, parecía que sí que iban a ser capaces de solucionar esos problemas, darles solución. No fueron capaces de darle solución, por lo que ahí se quedaron. Se quedaron realmente, parecía que iba a ser mucho más y al final ha acabado siendo el 9º equipo. Desde luego que tenían que cambiar el concepto, aunque como os he dicho que lleven ya pues 2 años de retraso con respecto a Red Bull y demás, pero bueno, también Sauber no se enfrenta contra ellos. Veremos si son capaces. Las palabras que dice Valtteri Bottas con respecto a ese nuevo concepto, la verdad que son esperanzadoras. Sus palabras eran las siguientes: se alegra de que termine 2023, comienza diciendo eso, que se alegra de que esta temporada haya dado fin. Confirma la motivación para 2024 por el cambio de concepto y comenta textualmente: necesitamos un coche nuevo y tiene que ser diferente. Ese es el aprendizaje que sacamos de 2023. Hemos llegado al fin de este concepto, así que todo debe de ser diferente. Por lo que hemos visto, hay diferencias por ahora en simuladores y demás, y estoy contento. Estamos viendo progresos y las últimas semanas han sido positivas. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios si os ha gustado este vídeo diferente, si no lo habéis sabido, si no sabíais dónde estaba, pues bueno, la Catedral de Santiago de Compostela en mi espalda.
Como os digo, van a ser simplemente hoy. Mañana es posible que haya algún vídeo también por aquí, algo distinto, pero bueno, intentaremos mañana que no, porque había algún vídeo preparado, así que intentaré darles salida y que pueda salir mañana, pero bueno, que quizá lo vemos mañana como muchísimo. Hoy, sin lugar a dudas, me veréis en otra localización, quizá en el hotel, porque bueno, depende de cómo haya salido este vídeo, el sonido y demás. Si no, pues quizá, si ha quedado bien, con mucha gente que ha pasado por alrededor, por aquí y demás. Ahora ya no hay tanta gente aquí alrededor, pero ha habido un momento en el que por la parte de atrás de la cámara se ha llenado todo esto. Bueno, pues si ha quedado bien en cuanto a audio, en cuanto a visualización y demás, quizá podemos hacer otro vídeo en otra localización y lo hacemos para esta tarde, para el segundo de los vídeos del día de hoy. Pero sin lugar a dudas, por mucho viaje que hiciéramos, no si vais a quedar sin vuestro contenido diario de Fórmula 1. Como digo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Dejadme en los comentarios si os ha gustado este vídeo diferente, porque ahora en esta etapa de invierno quizá podemos hacer algún vídeo diferente, aunque tendríamos que mejorar un poco quizá la calidad y buscar un sitio donde haya menos viento, pero si os ha gustado, pues dejadme en los comentarios, que estaré encantado de recibirlos. Nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.